Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ronda Deportiva a través de Cascabel Digital. Mi nombre es Esteban Reyes y el día de hoy me encuentro con alguien muy cercano al mundo del fútbol. No como jugador, pero sí como nutricionista, una parte también bastante importante dentro de los equipos. Bienvenido, Yesser Palacios. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación, de verdad lo agradezco. Permitirnos estos espacios a los nutricionistas y sobre todo al nutricionista dedicado al fútbol. Pero quería empezar con una pregunta que básicamente se inmiscuye bastante en lo que es tu rama. Dentro de la alimentación, ¿cómo afecta esto al rendimiento deportivo? ¿Cuáles son las cosas claves que necesita un deportista profesional, sea futbolista, corredor o levantamiento de pesas? ¿Qué nutrientes claves ellos necesitan para poder rendir? Todo deportista, independientemente del caso, claro que después se tiene que individualizar, va a necesitar una fuente energética. La principal va a ser los hidratos de carbono o los típicamente conocidos como carbohidratos. El deportista y sobre todo el deportista de élite no puede hacer ejercicio en un estado de ayuno o a falta de alguna ingesta, alguna comida, porque eso va a impactar directamente sobre su rendimiento e incluso puede impactar sobre el mayor riesgo de lesiones deportivas. En este caso, tienen que tener un gran consumo de carbohidratos, por lo que dices que queman bastante al momento de ejercitarse, queman bastante al momento de entrenar. ¿Qué errores normalmente cometen los deportistas? En tu caso, como has trabajado con equipos de fútbol como Emelec, Guayaquil City, ¿qué errores suelen cometer más los futbolistas dentro de su dieta que les termina afectando en su rendimiento o en caso de lesiones, como bien mencionas? Hay algo muy típico en nuestros deportistas, sobre todo ecuatorianos, futbolistas específicamente, que es el mundo en el que yo me dedico, em, tienen un consumo muy bajo de carbohidratos. Generalmente, para entenderse un poco, ellos tienen un consumo de en promedio 4 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso, que es la forma en la que se dosifica los nutrientes, en este caso los carbohidratos. Y el consumo normal, dependiendo de la intensidad del entrenamiento, cuando hablamos de un entrenamiento leve, apenas será de 4 a 5 gramos por kilogramo de peso al día. Si hablamos ya de un entrenamiento ya intenso o de un día de partido, por ejemplo, ya el consumo de carbohidrato tendrá que ser de 6 a 8 gramos de hidratos de carbono o 10, incluso si es que sube a la altura o si ya está compitiendo en dobles competencias, por decirlo así. Es decir, campeonato local y campeonato internacional. Internacional. Entonces, es un error muy típico que ellos suelen cometer y que lo he visto, y no solamente lo he visto yo a nivel de experiencia, sino que también lo habla la ciencia. Ya que mencionaste el día de partido, en este caso, durante el día de partido, el día anterior, el día que se juega y el día posterior, ¿hay algún tipo de alimentación específica que tenga que tener el jugador, tanto como previa, como preparación inmediata y para posterior al partido Sí, que quemó bastante? sí. De hecho, tendríamos que empezar por lo último, es decir, el día post o el momento post del partido, porque ese va a ser el primer momento clave para la recuperación, para una siguiente sesión de entrenamiento o a su vez para un siguiente partido. En consecuencia, después del partido, el futbolista o el deportista en general agota unas reservas de un combustible muy importante en el cuerpo que es el glucógeno. El glucógeno, pensemos que es como la gasolina que nosotros le ponemos al vehículo, ¿no? Que está almacenada en nuestro cuerpo tanto a nivel del hígado como a nivel del músculo. Especialmente el que está almacenado en el músculo, el deportista, sobre todo en este caso el futbolista, lo gasta cuando está en una sesión de partido. De hecho, a partir del minuto 70, 75 aproximadamente, se ve en un futbolista ya algunos signos de cansancio, fatiga, incluso dolor muscular, ya comienzan a pesar las piernas y esos últimos 10, 20 minutos son momentos claves que incluso en muchos partidos, dependiendo también de cómo se lo esté llevando, puede generar que haya muchos goles. Entonces, dependiendo del caso también, en esos momentos, 10, 20 últimos minutos del partido, es un momento vital. Ese es el primer momento importante, después del partido, el La momento post, recuperación. para la recuperación. Se pueden utilizar estrategias como inmediatamente que el deportista recargue lo que ha gastado a través de una comida. Una comida rica en hidratos de carbono. Puede ser arroz, puede ser pasta, que es el alimento que más prefieren, sobre todo los futbolistas, pastas y arroz en ese orden. Sobre todo si es extranjero, hablando de argentinos, uruguayos, prefieren más pasta, colombianos, ecuatorianos prefieren más arroz, típicamente. Y luego también una muy buena porción de proteína, ¿no? Que a su vez puede estar, dependiendo de las preferencias del deportista, una comida como tal, o a su vez puede hacerlo a través de una suplementación. Una suplementación que puede ser desde proteína en polvo
o ya preparada, diluida, o incluso puede ser a partir también de otros suplementos como creatina o incluso aminoácidos de cadena ramificada, típicamente conocidos como BCAAs. Entonces hay diversas estrategias que se pueden utilizar para la recuperación del futbolista después de un partido. En este caso mencionabas también de que cuando suben a la altura hay una diferencia, cuando Sí. tienen que jugar en la sierra o tienen que jugar en la costa. ¿Cuál es la diferencia principal que hay que aplicar en el tema de la alimentación o de la nutrición del futbolista, dependiendo de si juega, por un ejemplo, juega mañana Barcelona en Guayaquil y pasado mañana le toca irse a Quito? ¿Qué Ok. diferencias tiene que ver en la preparación y en el post de cada partido? Esa pregunta es muy interesante porque primero hay que tener en cuenta que las necesidades o los requerimientos van a cambiar cuando se sube más allá de 1500 metros sobre el nivel del mar. Allá se vuelve mucho más preocupante esa situación. Por ejemplo, ya un partido en Cuenca, un partido en Quito, ya demanda mayor requerimiento. ¿De qué principalmente? Primero de carbohidratos, como lo habíamos hablado hace un momento. Tendrá que aumentar más o menos entre 1 a 2 gramos de hidratos de carbono sobre el requerimiento basal. Es decir, el requerimiento basal es de 6 a 8 Sí. gramos por kilogramo de peso. Tendría que aumentar entre 1 a 2 más adicionales cuando va a subir a la altura, en el día antes y en el durante del partido. Ya. ¿Ok? Luego, lo segundo que hay que considerar es el hierro. Cuando nosotros subimos a la altura, cuando los deportistas suben a la altura, la hemoglobina, que es una proteína muy importante en nuestra sangre, que lleva el oxígeno hacia los diferentes órganos del cuerpo y específicamente, en este caso de interés, el tejido muscular para el futbolista, se vuelve muy importante y crucial para que el futbolista disminuya el tiempo de llegada a la fatiga, para que pueda ampliar ese espectro de tiempo y pueda fatigarse menos rápido, por decirlo fácilmente. El hecho de que el futbolista tenga unos mayores niveles de hemoglobina, un mayor nivel de hematócrito y mayor nivel de glóbulos rojos en consecuencia, hace que su calidad, o no su calidad tanto, porque eso va a depender de las características innatas del futbolista, pero sí su rendimiento como tal en cuanto a los piques, a los sprints, a los regates, puedan mejorar en la altura, sobre todo cuando se suben más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Correcto. Y entrando en lo que es el tema del físico de los futbolistas, ahí por contextura, porque todo depende de cada contextura, de cada cuerpo, por la fisionomía, ¿qué alimentos o qué suplementos podrían ser buenos tanto para un futbolista que quiere aumentar de masa corporal, por ejemplo, alguien que va a jugar a la Premier League, es una liga mucho más física y tiene que Claro. tener un físico más fornido, como de un deportista que quiere más bien reducir la masa corporal para tratar de ganar algo de velocidad o por algún problema de sobrepeso? ¿Qué le recomiendas en ambos casos? Primero, en ambos casos hay que considerar que una evaluación es la base, el punto inicial, el punto de inicio. En ese sentido, la evaluación nutricional tendrá que ser en la pretemporada, la primera, ¿no? Y luego tendrán que ir evaluándose de forma constante dependiendo de la situación del equipo. Una vez que se ha evaluado, definimos objetivos. Si un jugador tiene el objetivo netamente de aumentar, por ejemplo, masa muscular, hablamos, por ejemplo, el caso típico de juveniles, que llegan tal vez por primera vez a un equipo de primera y tienen el objetivo de aumentar masa muscular, aumentar masa corporal. En ese sentido, entra la suplementación, puede entrar la suplementación, siempre y cuando se respete que la alimentación tiene que ser la base, ¿no? Cuando entra la suplementación, se va a preferir suplementación con proteína, dependiendo de los gustos, dependiendo de las preferencias y tolerancias. Proteína conocida como la whey. No estoy hablando de marca, simplemente es un nombre de una proteína. Proteína whey o también conocida como proteína concentrada. Es una proteína que tiene 24 gramos de proteína por cada scoop, por cada servida. El service tiene 30 gramos de polvo y en esos 30 gramos de polvo hay 24 gramos de proteína. Tiene además carbohidratos que va a aumentar un poco la ingesta calórica. Luego, si hablamos del otro caso, nos quedamos todavía en este caso del juvenil que quiere aumentar masa Sí. muscular, aparte de proteína también se puede beneficiar de la creatina. Sobre Ya. todo si es que está haciendo una fase de volumen, una fase de aumento o de hipertrofia de masa muscular. Eso también va a depender y el trabajo tiene que ir junto con el fisioterapeuta, ¿no? Y con el entrenador. Luego, el otro caso puntual del futbolista que más bien ha llegado a la pretemporada pasado de peso o pasado de grasa corporal, tiene que perder grasa corporal para llegar bien a la temporada en juego, también puede beneficiarse de la suplementación en caso de que además tenga que aumentar masa muscular. Esto se llama recomposición corporal. Ya. Aumentar masa muscular al mismo tiempo que queremos perder grasa corporal. ¿Es posible? Sí. Se tiene que hacer un déficit calórico, básicamente comer menos de lo que necesita, y el déficit principalmente va a venir de los carbohidratos.
Pero esto todo en pretemporada, eso no se puede hacer en temporada, en la competencia no se puede hacer. Ya durante la temporada, ya un jugador que está queriendo bajar la masa corporal tiene que tener un tratamiento totalmente Es distinto totalmente a que si diferente. fuese pretemporada. En pretemporada es el momento indicado para hacer estas estrategias. ¿Qué tiene que hacer este jugador, este futbolista que busca recomposición corporal? Puede suplementarse también con proteína, pero ya no con la whey, porque la whey tiene carbohidratos, sino que tendría que buscar otra opción como la hidrolizada o como la isolatada, la famosa conocida como ISO, proteína ISO, que tiene un poquito más de proteína, tiene 25 gramos de proteína a comparación de la whey que tiene 24, y aparte no tiene carbohidratos, es decir, aporta menos calorías de paso, pero un poquito más de proteína. Luego también hay variantes, porque estas típicamente están hechas con leche o a partir de leche, pero hay otras variantes que pueden ser a partir de soya o a partir de proteínas de origen vegetal o incluso de carne también, como la famosa, hay una marca famosa incluso por ahí en el mercado. Entonces hay diferentes situaciones en las que nos vamos a enfrentar y dependiendo del caso nosotros tenemos que elegir una u otra estrategia. Por último, antes de pedirnos, quisiera preguntarte, bueno, tú has trabajado ya con el equipo principal, con el equipo de mayores, y también ahora estás trabajando con lo que es juveniles, Sí. con cantera. ¿Quién es más receptivo, el jugador de mayores o el juvenil a tanto a recibir y a escuchar el tratamiento recomendado como a aplicarlo? En esa pregunta sí me pones entre la espada y la pared porque es una pregunta muy compleja de responder. Básicamente depende. Antes de iniciar el programa hablamos de que depende del conocimiento cultural que tenga un deportista. Sí. En palabras sencillas, naturalmente más receptivo va a ser el juvenil, porque está iniciando, porque es un jugador que apenas está recibiendo mensajes y es un jugador que uno lo puede amoldar en función de lo que uno quiere conseguir. El jugador de primera ya es un poco más difícil porque ya viene con mensajes anteriores. Ya él ha tenido otras experiencias tal vez con otros nutricionistas, por lo menos desde mi campo, y ya se vuelve un poco más difícil romper ciertos esquemas o ciertas creencias que pueda tener el deportista. Básicamente, para responder la pregunta de forma sencilla, el más receptivo podrá ser el juvenil, El juvenil en pero este caso. también va a depender de las estrategias que el nutricionista utilice y de los dotes que tenga de comunicación para poder llegar al de primera también. Muchas gracias, Yeser. Te agradezco bastante que te hayas tomado el tiempo para venir para acá y explicarnos esto que es tan importante y muchas veces tan ignorado dentro del fútbol profesional. Sí, por supuesto que sí. Así que nada, muchas gracias por la invitación y cuando necesiten, pues aquí estaré. Muchas gracias, Yeser, y a todos también les quiero agradecer al haber estado presentes el día de hoy con Ronda Deportiva de Cascabel Digital. Nos vemos la próxima.